Y justamente para hablar de este tema, estamos en comunicación con Federico Merkel, que es doctor en Ciencias Sociales de Flaxo, es profesor en el Departamento de Ciencias Sociales y director de la carrera de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad de San Andrés, y además es investigador de CONICET. Mi carrera, tengo que decirlo. Ah, bueno, muy bien. Y es un gran conocedor y un gran analista y de la política internacional. Así mi carrera en mi universidad, perdón. Ah, muy bien. Bueno, también te jactás de todo esto. Así que, hola Federico, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros este domingo a la tarde, Federico, para hablar un poquito sobre todo de Venezuela. Y quería empezar y preguntarte cómo pensás vos, o si pensás que este nudo que ató Maduro en Venezuela se puede desatar de alguna manera. Yo veo muy difícil que se desate. Me parece que Maduro no lo quiere desatar. Claro. Y me parece que los actores externos tienen pocos instrumentos para intentar desatarlo, ¿no? Las propuestas que ustedes señalaban de Lula y de Petro en Colombia, del gobierno de coalición, y el de volver a hacer una elección, me parece que no son sostenibles. No veo a nadie con intenciones de ir en ese lado, ni siquiera sentarse a conversar en la posibilidad de eso, ¿no? De entrada hubo una negación de las dos partes y, no, como ustedes señalaban, como esto no se testió al menos con un bando, ¿no? O el gobierno o la oposición. Entonces me parece que el tiempo corre a favor de Maduro más que de los actores que pujan por la democracia en Venezuela, ¿no? Federico Martín de Nicola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Martín? En general, con todos los conflictos de la política internacional, siempre se le asigna un rol importante a la comunidad internacional, ¿no? Que después en la práctica termina sin poder hacer mucho. ¿Qué rol crees que tiene, qué capacidad de acción crees que tiene la comunidad internacional en este conflicto particular? Sí, yo creo que es bastante limitado, en parte porque en esa comunidad internacional que vos señalás, habría que pensar qué lugar tiene China, Rusia o Irán, ¿no? En general, cuando se habla de comunidad internacional, es una especie de eufemismo para hablar de los países del norte global, como Washington, Bruselas, la Unión Europea, Naciones Unidas, y uno no está pensando en Rusia, menos en este momento, ¿no? Y el problema es que Maduro, la Venezuela de Maduro, es un país que en los últimos 10, 15 años se ha vuelto mucho más dependiente de China, de Rusia, de Cuba, de Irán, que de países occidentales. Entonces los propios países occidentales han perdido una palanca o capacidades externas como para poder influir, porque buena parte de las finanzas de Venezuela vienen de otro lado, no vienen de los países centrales, ¿no? Entonces, mientras China siga siendo un socio estratégico de Venezuela, va a ser muy difícil que las sanciones tengan un efecto demoledor como uno esperaría, ¿no? Claro, y quizás hay que agregarle que justamente en estos momentos, tanto Rusia, Putin, Irán, la misma China, también tienen, y Venezuela comparten los mismos enemigos, entre comillas, ¿no? Digo, están todos en disputas globales del mismo lado, ¿no? Y eso le puede dar a Maduro, según lo que vos decís, un paraguas de contención bastante importante en estos momentos. Exactamente, el alineamiento geopolítico de Venezuela es muy claro, ¿no? Entonces, yo no veo intenciones. Putin tiene otros problemas, ¿no? Pero no veo intenciones en China claramente de soltarle la mano a Venezuela en este momento. Recuerden que China fue, creo, de los primeros países en reconocer el triunfo de Maduro el domingo, el lunes, al otro día, como si nada hubiera pasado, ¿no? Y hasta acá yo no he visto, no sé ustedes, pero no he visto alguna opinión posterior, algún comentario posterior que haya hecho el gobierno de China acerca de lo que está pasando en Venezuela. Me parece que se están quedando callados, que es lo que quizás más le conviene, ¿no? Pero acá hay que tener muy en claro eso. Maduro tiene la inteligencia cubana, las armas rusas y el financiamiento chino. Claro. Es muy difícil dar con eso, ¿no? Federico, te vuelvo a lo que estábamos charlando antes de comenzar la charla con vos sobre la propuesta de Lula. ¿Por qué crees vos que una figura como Lula hace semejante propuesta? ¿Y cómo estás analizando el rol que están cumpliendo Lula, AMLO, Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, y Gustavo Petro, presidente colombiano?
Sí, es una buena pregunta y creo que no es tan fácil de entender porque obviamente yo no estoy dialogando con ellos, ¿no? Lo miro de afuera y con la información que tengo hago mi propio análisis. Mi propio análisis en función de lo que están haciendo y lo que han hecho antes, en particular Brasil, ¿no? Que es esta idea de no romper vínculos con Venezuela, seguir apostando al diálogo como una forma de seguir influyendo en lo que pasa en Caracas, ¿no? Y al mismo tiempo posicionarse como mediador entre Washington y Venezuela, entre Corina Machado y Maduro, y es lo que Brasil ha venido haciendo en varios conflictos, por ejemplo, entre Israel y Palestina, o China-Estados Unidos, o el programa nuclear de Irán, en donde Brasil se propuso en parte como mediador junto con Turquía. O sea, Brasil se siente cómodo en ese rol de mediador, más cuando el conflicto tiene que ver con actores del norte y del sur, ¿no es cierto? Y me parece que hay una autopercepción en Lula y en Brasil en general, en que ellos tienen la capacidad y el margen de maniobra para ponerse en ese lugar y para que tanto el norte como el sur global queden contentos con el rol de Brasil. Eso es como ellos me parece que describen lo que quieren hacer, ¿no? Si lo están haciendo, me parece que la respuesta es no. Me parece que Brasil ha perdido capacidad para esa influencia y me parece que las propuestas apuntan a mostrar un Lula queriendo hacer cosas, ¿no? Ocupándose del tema, incluso aunque él sepa que esto no es muy factible de llevar adelante, pero para mostrar a todo el mundo que él está encargándose de solucionar esto, ¿no? Y al mismo tiempo ganar tiempo, pero me parece que el tiempo, repito, corre del lado de Maduro. Acá el tiempo me parece que es clave, ¿no? Claro. Las paciencias. ¿Cuáles son las paciencias que se van a acabar primero? La de Estados Unidos, se le va a acabar la paciencia de esperar a que Brasil haga algo o no haga algo, entonces yo impongo sanciones. La paciencia de la oposición venezolana y del pueblo venezolano que está saliendo a las calles a protestar, si se va a cansar o no de hacer esto. Y me parece que ahí lo veo muy difícil de todos lados, ¿no? Creo que Maduro lleva las de ganar. Claro, más teniendo en cuenta que lo que no se ve ningún tipo de fisura entre del entramado de poder que sostiene a Maduro, ¿no? Hablo de Fuerzas Armadas sobre todo, y también el entramado institucional, sobre todo el tema de la justicia. ¿Vos crees que, digo, la única forma de que Maduro pueda empezar ahora a perder su poder significaría, bueno, que se genere algún cisma interno, ¿no? ¿Eso lo ves posible o tampoco? No veo señales, Claro. no coincido con vos, no veo señales de que haya fisuras. Te quería llevar, Federico, a la Argentina un poquito y sobre todo a una evaluación de estos 8 meses de las relaciones exteriores y de la política internacional del presidente Javier Milei. ¿Cómo la podrías calificar o describir? ¿Qué análisis haces de este proceso? Es un proceso bastante serio de cambios que estoy viendo, Sí. sin una discusión pública, digamos, que muestra algo de densidad, ¿no? De hacia dónde va la Argentina, pero hay cosas que se están modificando. Yo veo un Milei hablo de Milei en particular, ¿sí? Después hay matices que uno puede hacer en la Sí. Cancillería, pero Milei claramente se refleja en las transformaciones que quiere imponer una nueva derecha global, que se muestra muy crítica no de la globalización económica, sino de lo que se llama el globalismo o el progresismo internacional, que se refleja en lo que es la Agenda 2030 y los ODS de Naciones Unidas, ¿no? Me parece que Milei se ha subido a esa causa de esa derecha conservadora global que cuestiona mucho el multilateralismo eh, y está cambiando su voto en materia de derechos humanos, en particular las condenas a Israel ya no se están teniendo lugar, los temas de género, los temas que tienen que ver con Agenda 2030, hay matices, hay cambios que se están dando que son importantes y que están transformándose en distintos votos, en distintas posiciones en organismos internacionales. A eso se agrega un alineamiento mucho más estrecho con Estados Unidos que el que venía teniendo la Argentina, que va más allá de si es Biden o si es Trump o si es Kamala Harris, ¿no? Es con Estados Unidos y es un alineamiento
occidental muy fuerte que se traduce en el apoyo a Israel frente al conflicto en Gaza y el apoyo a Ucrania frente al conflicto con Rusia, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay cambios notables. A eso se agrega un fuerte interés en abrir el comercio y cerrar el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, y sobre eso también se agrega un marcado desinterés por la región, al menos en el plano de convergencia estratégica o de tener una agenda compartida con los países de la región, ¿no? Me parece que Milei no encuentra socios interesantes, no encuentra nada interesante en América del Sur, ¿no? Dicho esto, eso es el plano de Milei. Sí. El plano de la Cancillería lo veo en un plano un poco más pragmático, queriendo mantener algunas cosas, queriendo mantener líneas de cooperación internacional más clásicas, si se puede hablar de eso, y teniendo una agenda un poco más constructiva con Brasil, con Chile, etcétera, ¿no? Por ejemplo, eso se vio en la crisis en Venezuela, en donde Argentina le terminó entregando la llave a Brasil de la embajada nuestra en Caracas, por ejemplo, ¿no? Eso no hubiera sido posible sin una conversación más o menos adulta entre la canciller Mondino y el canciller de Brasil. Claro, es como una diplomacia, si quiere, paralela, ¿no? Mientras Milei, tiene un discurso cargado ideológico muy fuerte, desde la Cancillería se trata, de cierta manera, de mantener algún Hay hilo. algo de eso, sí. Hay Claro. algo de eso que tiene que ver con una mirada un poco más pragmática y con funcionarios de carrera que bueno, tratan de hacer como un control de daños, para llamarlo de alguna manera, ¿no? Federico, la última que te quería hacer es, Milei se referencia mucho en los 90, ¿no? Y sobre todo, bueno, obviamente en el menemismo. ¿Y vos podés hacer un paralelismo? Porque él lo hace, y gente cercana a él lo hace, entre el posicionamiento argentino o las relaciones exteriores de Argentina en los 90 Sí. y lo que está haciendo ahora. ¿Qué ves en común y qué ves de diferente entre ambas políticas? Yo lo que veo en común es el alineamiento de Estados Unidos. Me parece que en ese sentido es muy clara la posición de Milei, y el alineamiento con el norte global en general, ¿no? Eso se traduce también en el intento de Argentina de ingresar a la OCDE, que eso es un proceso que está en marcha, y se traduce en más cooperación con la OTAN, ¿sí? Que eso también está en marcha y que replica lo que Argentina hizo en los años 90, ¿no? Ahora, la diferencia, y esta es una diferencia enorme, es que a veces de Menem se destaca mucho lo que fue las relaciones carnales con Estados Unidos, ¿no? Sí. Eso quedó como muy grabado en la conciencia colectiva. Pero nos olvidamos de la enorme relación que la Argentina construye con Brasil durante Claro. esos años, Claro, y la totalmente. construcción del Mercosur. El Mercosur explota, se desarrolla y se profundiza durante el mandato de Menem. Me parece que eso es indiscutible. Y a eso agregarle la BAC, la Agencia Bilateral de Contabilidad y Control, que es clave en el sector nuclear entre Argentina y Brasil. Y después, bueno, la agenda que va tejiendo Argentina de lazos, no solamente en el bloque Mercosur, sino con Chile, con Paraguay, con todos los países de la región. Me parece que Menem diseña su inserción internacional sobre dos ruedas, ¿no? La rueda de Buenos Aires-Washington, pero la otra rueda de Buenos Aires-Brasil, que era fundamental también. Claro, y eso no está claramente Me ahora. parece que ahí hay una diferencia notable. Notable. Creo que Milei no visualiza nada interesante en la región, siendo que tenemos un montón de temas que tenemos que discutir, ¿no? Y yo creo que si vos vas a los ministerios, a Cancillería, a Seguridad, a Interior, etcétera, te van a decir que efectivamente tienen programas y están discutiendo cosas con los vecinos, ¿no? Pero eso ocurre como en un plano muy técnico y mucho más profesional, queda fuera de la narrativa del mundo que plantea Milei, ¿no? Federico, clarísimo todo. Muchísimas gracias por el tiempo que te tomaste para hablar con nosotros y con nuestra audiencia. Así que seguramente te vamos a volver a llamar en otro momento. Te mandamos un abrazo grande. Un gusto, gracias por llamarme. Por favor.